Las historias del loco del bosque presenta Zacarías. Cuando era adolescente, formaba parte de un grupo de amigos con los que compartía la pasión por la naturaleza. Aprovechábamos los fines de semana, los festivos y las vacaciones para irnos de acampada a los sitios más alejados y desconocidos que encontrábamos. Teníamos especial predilección por la serranía alta de Cuenca, por lo variado de su vegetación y lo pintoresco de su paisaje. Recuerdo con nostalgia aquellas noches de luna llena, en verano, en las que el universo se mostraba en todo su esplendor, mostrándonos las constelaciones de estrellas de la Vía Láctea, la Osa Mayor, la Osa Menor, el Carro de Santiago, etc. Y yo me preguntaba, ante aquel espectáculo grandioso, ¿quién o qué sería el creador de tan maravillosa creación? No encontrando otra respuesta que la consabida por la religión y la Iglesia. Pero yo era muy curioso y quería saber más, porque había muchas preguntas y muy pocas y poco convincentes respuestas, y buscaba en libros y en filósofos, acabando una y otra vez en un callejón sin salida. Hasta que al fin pareció que mis oraciones fueron escuchadas de la forma más increíblemente casual. Resultó que en una de nuestras marchas por la serranía nos adentramos en una zona donde nunca antes habíamos estado, y por error nos equivocamos de camino, y empezamos a dar vueltas y vueltas y andar en círculo por la parte más espesa del bosque sin encontrar la salida. Empezó a oscurecerse el cielo, poblándose de negros nubarrones que empezaron a descargar sobre nosotros con furia su líquida carga. En pocos minutos el suelo se llenó de charco y el barro nos hacía más dificultosa la marcha. Por si fuera poco, el viento empezó a sacudir las ramas de los árboles que golpeaban nuestros empapados cuerpos con una violencia inusitada. A pesar de nuestra experiencia en acampadas, nunca nos habíamos visto en una situación tan extrema y algunos de nosotros entramos en pánico, que es lo peor que se puede hacer en estos casos. En un gesto de desesperación, fijé la vista en el cielo, preguntándole el porqué de vernos en esa situación de desamparo, cuando por el rabillo del ojo vi un destello de luz blanca que en un primer momento me pareció un efecto óptico, de no ser porque cuando lo miré de frente seguía allí, en el mismo sitio. Inmediatamente grité a mis compañeros que fijasen la vista a lo alto del monte por si veían lo mismo que yo. E inmediatamente Juan dijo: «Es una linterna, estoy seguro, es la luz de una linterna. Vayamos a su encuentro». Inmediatamente empezamos a subir el monte pidiendo auxilio al portador de la linterna con mucha dificultad, pues el barro nos llegaba hasta las rodillas y el ruido del viento impedía oír con claridad. Poco a poco nos fuimos acercando a la luz y vimos que también se movía de derecha a izquierda. Oímos una voz grave que nos dijo: «Quedaos quietos ahí, no os mováis, que yo ya voy bajando». Al cabo de un rato apareció ante nuestros agradecidos ojos la figura de un hombre barbudo, enfundado en un impermeable de plástico, portando una gruesa y larga cuerda enrollada a su cintura. Nos ofreció el otro extremo de la cuerda para que nos asiéramos a él y le siguiéramos por el monte en fila india, tal como hicimos durante un pequeño trecho que nos pareció interminable, hasta que ante nosotros apareció una cabaña incrustada en la roca que nos pareció en aquel momento la más bonita del mundo. Estábamos salvados. Una vez dentro, la cabaña era más grande de lo que parecía por fuera, porque era la entrada de una cueva. Pero a pesar de eso era un lugar muy confortable, con una gran chimenea en el centro de la estancia, que caldeaba toda la cabaña. El nombre de aquel héroe que salvó nuestras vidas era Zacarías. Una vez pasados los primeros instantes de desorientación, y mientras se secaban nuestras empapadas ropas, allí sentados en torno a la chimenea y cubiertos con mantas, nos sentíamos los seres más afortunados del mundo. Zacarías era un personaje muy peculiar, porque al contrario de lo que suponíamos, era un hombre culto, afable, buen conversador y conocedor de las filosofías orientales, tanto india como tibetana. A pesar de que mis compañeros no mostraron ningún interés en preguntarle qué motivos tenía para vivir allí solo y aislado del mundo, yo estaba ansioso por preguntarle lo que para mí era de verdad importante, como que qué pensaba sobre el origen del universo, las constelaciones, las estrellas y finalmente la vida, las religiones y Dios. Aprovechando un momento de silencio, le hice lo que para mí era la gran pregunta:
Zacarías, ¿tú crees en Dios? De pronto se volvió y me miró fijamente como quien acababa de descubrir un pedazo de pan cuando estaba hambriento. Me pareció ver un brillo especial en su mirada. Se recostó en su balancín y mirando al fuego de la chimenea me contestó: sí que creo en Dios, pero en otro Dios diferente del que hablan los curas en sus púlpitos. ¿A qué te refieres? ¿A que no es un señor con barba blanca que vive en las nubes y nos está vigilando todo el tiempo?, dije provocando las risas de mis compañeros. No exactamente. Me refiero más bien a un ser omnipotente que no tiene forma definida, pero tiene una consciencia que lo abarca absolutamente todo. Me refiero a una divinidad que ha creado todo lo que existe, que no tiene principio ni fin y que es básicamente amor. Bueno, eso no difiere mucho de lo que llevan siglos diciéndonos los curas. Tienes razón en que ellos comparten estos principios, pero sin embargo también nos hablan de un Dios castigador, que manda plagas, asesina niños, manda diluvios, etc. Y esto no cabe en alguien que es todo amor, ¿verdad? Es algo así como quien dice: yo te he creado, pero tú tienes que hacer lo que yo te diga, o de lo contrario te castigaré. Sí, bueno, en esencia es eso lo que nos han transmitido desde siempre. Un Dios con prohibiciones que si te sales de la línea marcada te castiga mandándote al infierno. Exacto. Parece un comportamiento de un ser humano más que el del Dios omnipotente y creador. Esos dogmas de la Iglesia están hechos por ellos mismos, no por Dios. Nunca me había parado a verlo de esa manera. Me parece muy interesante tu punto de vista, Zacarías, dije pensativo. ¿Y qué piensas de la creación del universo? ¿Estás de acuerdo en la teoría del Big Bang? Tú mismo lo acabas de decir. Teoría del Big Bang. No es más que una teoría, que nunca podrán comprobar. Dentro de un siglo habrá una teoría diferente y después otra y otra. La ciencia va dando palos de ciego, intentando medir, pesar y contar cosas que son intangibles. Estamos de acuerdo en esto, pero no has contestado a mi pregunta. ¿Cuál fue para ti el origen del universo? Para contestarte a eso tengo que hacerlo como si te contara un cuento, porque en realidad nadie lo sabe ni jamás lo sabrá, al menos en este plano físico. Podrás estar de acuerdo o no, pero es como yo lo veo. ¿Estás de acuerdo? Sí, contesté. Bien, pues allá va. Imagina que en el principio el universo era un enorme cristal, pero un cristal infinito y perfecto, consciente de que era todo, y como tal no necesitaba nada, porque él era todo. Pero en su consciencia entró la idea de experimentarse a sí mismo, experimentarse en otros estados, y la idea le apasionó, porque él era todo amor, y quería compartir ese amor. Entonces decidió romperse en miles de millones de trozos para experimentarse en cada uno de ellos, y así unos fueron estrellas, otros planetas, satélites, galaxias, y los más pequeñitos fueron los seres vivos, entre los que nos encontramos los humanos. Le contesté divertido. Pero Zacarías, esa es una explicación muy infantil. Además, no explica el sentido de la vida. Te acabo de decir que el sentido de la vida es experimentarnos en este planeta como partes ínfimas de ese todo que es el universo. ¿Pero experimentarnos de qué forma?, pregunté. Mediante las emociones y los sentimientos. No lo acabo de entender. Está bien, te pondré otro ejemplo. Veamos. ¿Un vaso de agua de mar es el mar? Bueno, digamos que es una pequeña proporción de agua de mar. Exacto, es agua de mar. Tiene las mismas propiedades que el mar. Pertenece al mar, pero tú lo tienes en un vaso, fuera de su hábitat natural. Incluso puedes reunir muchos vasos de agua de mar y llenar una piscina con ellos. Llenarla de peces que sobrevivirían perfectamente en ese agua, porque la lleves a donde la lleves, nunca dejará de ser agua de mar. Bueno, pues con los seres humanos pasa lo mismo. Nosotros somos seres de luz, que pertenecemos a la divinidad. Somos divinos en cuanto a que formamos parte de un todo infinito, que se puede llamar de muchas formas, y una de ellas es Dios. Nuestro sitio natural no es este. Aquí solo estamos de paso, para experimentarnos en un cuerpo humano, tener emociones y aprender de ellas. Para ello necesitamos un cuerpo físico. Igual que el agua se adapta al recipiente en el que la introduzcas, nuestro alma se adapta al cuerpo en el que habita. Pero no somos nosotros.
Nosotros lo habitamos y disfrutamos de sus propiedades físicas por un tiempo determinado, pero cuando se acaba la vida de ese cuerpo, volvemos a nuestro hogar, que es la divinidad. Técnicamente se podría decir que somos energía consciente, la misma energía consciente que es Dios. ¿Quieres decir que no somos este cuerpo que tenemos y que cuando nos morimos solo muere el cuerpo? Eso también lo dice la religión. Sí, eso también lo dice la religión. Pero también te habla de un juicio final y del infierno. Y eso en realidad no existe. Nadie te va a juzgar cuando mueras, ni te va a mandar a ningún infierno cuando vuelvas a tu ser de luz. Todas esas cosas te pasan cuando estás en un cuerpo físico. El verdadero infierno lo vives aquí en la tierra, al igual que el cielo. Se llama karma si es el infierno y dharma si es el cielo. ¿Eres budista o de alguna secta hinduista? Ya te he dicho que no comulgo con ninguna religión. Lo digo por lo del karma y el dharma, que también se mencionan en los textos budistas. Es verdad que la filosofía budista habla de estas cosas y se aproxima bastante a la espiritualidad, pero hay muchas otras cosas con las que no estoy de acuerdo. Para mantenerte en el centro, lo mejor es coger lo interesante de cada filosofía y hacerlo tuyo. Tienes que tener claro que cada uno tiene que andar su propio camino, y las religiones lo único que quieren es tenerte atado a ellas. Tenemos que estar y sentirnos libres, sin ataduras, sin dogmas, sin reglas. Cada uno elige sus propias reglas sin tener que seguir a un maestro o gurú. En el momento en el que dependes de lo que te diga un maestro, ya estás atrapado. Ya tienes dependencia de que otra persona te marque el camino. No permitáis nunca que nadie tome las riendas de vuestra vida. Ese es vuestro principal objetivo. Y diciendo esto, se levantó de su butaca y dijo: «Bueno, ya es muy tarde y estáis muy cansados. El día ha sido duro y necesitáis descansar, y yo también. Mañana cuando amanezca tenéis que volver a vuestras casas y necesitaréis toda la energía que podáis acumular. Buenas noches». Me encantaba la conversación que había tenido con Zacarías, y me quedé por un momento pensando en nuevas e interesantes preguntas que hacerle. Pero el cansancio era muy grande y me quedé dormido enseguida. Acababa de amanecer cuando me despertó el aroma del café recién hecho que tan buenos recuerdos me traía. Era Zacarías preparándonos el desayuno con la seriedad de quien está enfrascado en sus labores. «Buenos días, Zacarías». «Buenos días, muchacho. Por cierto, no sé cómo te llamas». «Me llamo Carlos, y estos son Juan, Enrique, Andrés y Luis». «Muy bien, ya lo sé para otra vez», dijo sonriendo. «Será mejor que os toméis el café ahora que está caliente y seguro que os sentará bien para el viaje de vuelta. Parece que esta mañana va a ser más apacible que ayer. De todas formas os acompañaré hasta el camino principal. No vaya a ser que os perdáis de nuevo». «Gracias, Zacarías. Perdona por las molestias que te estamos causando, pero es verdad que sin tu guía nos podemos perder fácilmente. Cuando os deje en el camino principal, solo tenéis que seguirlo durante 2 kilómetros hasta que veáis un molino medio derruido. Después seguir vuestra brújula en dirección sureste hasta que encontréis el río. Y una vez allí ya solo camináis río arriba hasta que encontréis el pueblo. De todas formas, os he dibujado un mapa para que estéis más seguros». Y dicho esto, nos dispusimos a salir bien pertrechados hasta nuestro campamento. No sin un cierto sentimiento de vergüenza, pues parecíamos unos novatos, cuando en realidad no lo éramos. Pero al mismo tiempo estábamos muy agradecidos a aquel hombre tan especial. Nos despedimos cuando llegamos al camino principal, deseándonos todo tipo de parabienes y dejando en el aire un deseo de volvernos a ver de nuevo. Enseguida encontramos el molino medio derruido que nos dijo Zacarías, y con mi brújula me dispuse a seguir la dirección sureste cuando me di cuenta de que mis compañeros empezaban a poner en duda que esa fuera la dirección correcta. «¿Pero qué problema tenéis? Solo hay que seguir las instrucciones de Zacarías». Noté en sus caras unos gestos extraños que en aquel momento no entendí y que estaban murmurando entre ellos, pero yo estaba firme en mi decisión de seguir la ruta marcada, y nada ni nadie me iba a desviar de ella. «¿Acaso no acabamos de pasar por el molino como os dije? Chicos, no entiendo qué os pasa». «Eso es verdad», dijo Juan. «Venga, continuemos por donde nos dice Carlos, que de momento va bien». Al cabo de 1 hora de marcha encontramos el río, y ya solo tuvimos que seguir su cauce hacia arriba. Al contrario que el día anterior,
hacía calor y nos paramos varias veces a beneficiarnos de sus frescas aguas, con lo cual el camino de vuelta al pueblo fue de lo más agradable y placentero que nos podíamos esperar. No paramos de hacer bromas y yo estaba contento de mi experiencia, hasta que volví a mencionar a Zacarías. Entonces Andrés dijo: «Bueno, ya está bien de Zacarías, ¿eh? Vaya mañanita que nos estás dando, déjalo ya, ¿vale?» A lo que los demás asintieron dándole la razón y mirándome con cara de reproche. «No entiendo», dije. «¿Qué pasa con Zacarías?» «Eso decimos nosotros. ¿Qué pasa con Zacarías? Ya está bien con la bromita, ¿no te parece?» «Sigo sin entender», insistí. «Pues muy sencillo, Carlos, que llevas toda la mañana hablando de un tal Zacarías y al principio te llevamos la corriente, pero aquí ninguno de nosotros conocemos a ningún Zacarías, ni sabemos de quién nos hablas». «¿Cómo que no? ¿Ya nos acordáis que gracias a él estamos vivos y podemos contarlo? Hay que ser más agradecidos, ¿no os parece?» «Pero bueno, lo que me faltaba por oír. Encima que tuvimos que cargar contigo durante más de una hora hasta que encontramos la cabaña abandonada, que casi no lo contamos de no ser por una cuerda que encontramos atada a un árbol que nos guió hasta el camino de la cabaña, ahora resulta que somos unos desagradecidos. Mira, Carlos, cuando llegues a casa, vete a ver a un especialista porque tú no estás bien». «¿Cargar conmigo? ¿Cómo que cargar conmigo? Entonces, ¿qué fue lo que pasó?» «Que perdiste el conocimiento y te desmayaste. Eso fue lo que pasó. Es normal que no te acuerdes de nada, porque cuando alguien se desmaya no se puede acordar de nada. Menos mal que había leña en la cabaña y pudimos prender la chimenea, que si no, no sobrevivimos ningunos en aquella vieja y húmeda cabaña llena de goteras y agujeros». Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Me quedé sin palabras. Casi me desmayo otra vez cuando me di cuenta de que todo había sido una alucinación. Zacarías no existía. Fue producto de mi mente delirante. Todo, la conversación que mantuvimos, las sabias respuestas, el aprendizaje que recibí aquella noche, todo fue producto de mi imaginación. Dios mío, me estaba volviendo loco. Recuerdo que estuve en shock durante varios días. Mis padres estaban preocupados por mí, porque apenas hablaba, no comía, no quería salir de casa. Me preguntaban, pero yo no podía decir la verdad por temor a que me llevaran a un psiquiátrico. Cada vez que me despertaba en la noche, tenía miedo de que se me apareciese Zacarías de nuevo. Estuve leyendo tratados de enfermedades mentales y el nombre de la mía era esquizofrenia. Decidí dejar de investigar porque cuanto más leía, más ansiedad y miedo me entraba. Pensé incluso en el suicidio. Cada vez que recuerdo aquellos días oscuros y borrosos en que mi vida estaba pendiente de un hilo, le doy gracias a Dios porque mi madre vino a mi habitación un día con un trozo de papel en la mano que había sacado del bolsillo del pantalón antes de lavarlo, y me preguntó si lo quería para algo o lo tiraba a la basura. «A ver», dije, sin mucho interés. Lo siento por el susto que se llevó la pobre ante el grito de júbilo que salió de mi garganta. Pero es que no era para menos. Aquel papel arrugado era el mapa que me dibujó Zacarías antes de que partiéramos de la cabaña. Estaba perfectamente indicado el camino de vuelta con el molino, el río y el camino principal. Estaba dibujado con tinta y el papel parecía como pergamino antiguo. Fue real. Zacarías debe ser mi ángel de la guarda, que apareció como respuesta a mis constantes preguntas. Aquel papel me salvó la vida y la cambió para siempre. Gracias, Zacarías.